Voy a grabar un video de lo que vimos el otro día en Zoom porque no sé qué le pasó, no lo pude recuperar el video de las dos partes del Zoom, así que como tenía los archivos guardados se los voy explicando, tratando de acordarme un poco lo que hablamos. Quizás no salen las preguntas que ustedes hicieron, pero bueno, voy a tratar de que estén todas las que habían hecho. Lo primero que habíamos hecho era revisar un poquitito los ejercicios de la práctica de situaciones problemáticas con sistemas de ecuaciones. El primer ejercicio que habíamos visto era este que estoy resaltando, donde decía que el padre le decía a la hija que la edad de ella ahora es la quinta parte de la del padre y que hace 7 años no era más que un séptimo de la edad que tenía el padre. Habíamos visto que lo podíamos expresar distinto, es decir, si hoy la edad de la hija es la quinta parte de la edad del padre, podemos también decir que el padre tiene 5 veces la edad de la hija. Y hace 7 años el padre tenía 7 veces la edad de la hija. Si lo hacemos en base a lo que nosotros tenemos acá anunciado, planteamos que la edad de hija es un quinto de la edad del padre. Si lo trabajamos es lo mismo que tener P sobre 5. La segunda ecuación era H menos 7 es igual a la edad del padre, que también pasaron 7 años para el padre y para la hija, sobre 7. De esta ecuación que tengo acá, PH igual a P sobre 5, paso este 5 multiplicando a la H, me queda que P es igual a 5H. La idea es eliminar los denominadores para que sea más fácil de trabajar. Y en este caso, este 7 que está acá dividiendo, lo voy a pasar multiplicando a todo, es decir, que lo voy a encerrar entre paréntesis para que pueda resolverlo. De ahí le queda a ustedes resolverlo, hacen sustitución, igualación, lo que quieran. Acá podríamos sustituir porque ya está directo. Ya como conocemos cuánto vale P, reemplazo la P por 5H, hago la distributiva de este lado, agrupo, pum pum, tengo todo listo. El segundo lo habíamos hecho, me parece, creo que lo habíamos trabajado en el Zoom anterior. Con respecto al tercero, que era el perímetro del rectángulo, nosotros decíamos que el perímetro era 36 metros. Supongamos que el rectángulo tiene dimensiones base-altura, que la llamamos B y H, entonces el perímetro es la suma de todos lados. Entonces la base más la altura, más la base más la altura, es 36. 2 veces la base más 2 veces la altura, porque es lo que tiene el rectángulo, es igual a 36. Y por otro lado, nos dice que si la base se aumenta a 2 metros y la altura se disminuye en 3, el área no cambia. ¿Cuál era el área inicial? El área inicial era base por altura, ¿sí? Que era la superficie o área de un rectángulo. La nueva área va a ser que a la base le sumo 2, si por ejemplo valía 10 ahora va a valer 12, y a la altura le resto 3, si valía 8 ahora valdrá 5. Entonces, esto, B más 2 por H menos 3, que los tengo que encerrar obligatoriamente entre paréntesis, porque son más de un término y me obliga a hacer la distributiva, me va a quedar como la segunda ecuación. Hago la distributiva, me queda esto. De acá, si ustedes se fijan, este BH que está marcadito en rojo y este BH que está marcadito en rojo, se cancelan, es decir, si yo este BH lo paso del otro lado restando, automáticamente se va a ir. ¿Y qué me quedaría? A ver, vamos a hacerlo para agregar lo que no lo habíamos hecho allá. Esto me quedaría que es B por H, este término de acá desaparece y me va a quedar que es igual a esto, ¿no es cierto? También podría pasar el menos 6, este que está acá, en realidad que me está molestando porque es un número solo, lo podría pasar para acá y me quedaría como más 6. Entonces, ustedes lo que pueden llegar a observar acá, que estos dos se van, ¿y qué me queda? Que 6 es igual a menos 3b más 2h, que es esta ecuación. Y la otra ecuación, que 36 es 2b más 2h, que es esta ecuación. De ahí despejan, sustitución, igualación, lo que ustedes quieran, y les da perfecto para resolverlo. Después, el problema número 6, que era que tenía un pequeño error, porque decía bombones, decía dulces y qué sé yo qué más, ahora ya no me acuerdo porque lo borré y lo corregí, pero nos dice que compra pasteles a 65 pesos la unidad y bombones a 25 y que gasta en total 585 pesos. Entonces, la cantidad de pasteles, P va a ser la cantidad de pasteles y B va a ser la cantidad de bombones. Entonces, la cantidad de pasteles que compra por 65 más la cantidad de bombones que compra por 25 es igual al total de la plata que gastó. Habíamos visto que como todos estos 65, 25 y 585 eran múltiplos de 5,
podíamos dividir por 5 a cada uno y nos quedaba 13, 5 y 107. Si no lo quieren hacer, no se compliquen, la ecuación en celeste no le damos bolilla. Después nos dice que se le estropean 2 pasteles. ¿Qué significa? Que la cantidad de pasteles que tenía, hay 2 que se le estropearon o se los comió, no sé, y que a la cantidad de bombones que tenía también se le estropearon 5. O sea que va a tener 2 pasteles menos y va a tener 5 bombones menos. Pero no los vende al mismo precio que los compró, sino que a los pasteles los vende 5 pesos más caro, como nos dice acá. Acá, cada pastel 5 pesos más de lo que le costó y 3 pesos más los bombones. Entonces, si lo pagó 65, 65 más 5 serían los 70, y si los pagó 25 más 3 son 28. Esto es igual, dice que pierde 221 pesos, no que saca 221, sino que pierde, es decir, pagó 585 pesos y como pierde 221, en realidad esa suma de 70 por P menos 2 más 28 por B menos 5 es 364, que es la ecuación que nos quedó acá. Hacemos la distributiva para que se quede una ecuación más sencilla, ya la habíamos visto, bueno, no tiene nada raro, agrupamos, pasamos los números del otro lado, pin, 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 me queda que P es igual a esto. Y bueno, y de ahí despejaba P también de esta de acá y hacía igualación y me queda que esto es igual a esto. Yo les decía que para trabajar con la división así, quizás a lo mejor le conviene a ustedes trabajarlo en fracción. Entonces, para eso decimos que es 585 menos 25b, todo sobre 65. Y acá 648 menos 28b, todo eso sobre 70. Entonces, esto era lo que nosotros decíamos que era una proporción de la igualdad de dos razones. Y teníamos la propiedad fundamental que nos permitía multiplicar en cruz, es decir, a este 70 lo paso multiplicando a todo esto, y al 65 lo paso multiplicando a todo lo que está ahí arriba. Es lo que tengo acá, hago las distributivas, resuelvo, agrupo, que yo divido por 2, bueno, y les queda a ustedes resolver cuánto vale B o cuánto vale P. Bueno, en la segunda parte del video nosotros lo que vimos es el tema nuevo que corresponde a función cuadrática, que se representa por una parábola. Es una función de segundo grado, es decir, ¿por qué se le llama segundo grado? Porque tenemos la x que está elevada al cuadrado, y la forma va a ser distinta. Ustedes creo que la vieron el año pasado en con Gabriela, Franco, una cosa así. La forma de la función es igual a x cuadrado más bx más c, donde c, que es el numerito solo que no tiene x, es la ordenada al origen. B y A son valores que van a afectar a la parábola, la podrán dar, ponerla al revés, de cabeza, o hacia arriba, podrán correrla hacia la derecha, hacia la izquierda, achicarse en cuanto a que se afine, se achanche, o sea, se engrose, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo después. Entonces la idea es, vamos a ver cómo se grafica una parábola. Obviamente que no vamos a usar la tabla, la idea de usar tabla ya quedó abolida, diríamos así. Ya lo vimos para la recta y la idea es que en esta parte también, la idea es que ustedes puedan graficar teniendo el concepto o la idea en su cabeza de qué forma va a tener la imagen, la función esa y qué elementos van a tener. Tomemos esta función, por ejemplo, 2x cuadrado menos 2x menos 12. Fíjense que este término c es este que está acá, menos 12, que es la ordenada del origen. Utilizo el GeoGebra, la puse acá, la función 2x cuadrado menos 2x menos 12, y la grafiqué. Entonces, al graficarla, yo veo que la función me queda una cosa así. Al verla, se van a acordar lo que ustedes vieron en años anteriores. Nos marca algunos puntos y veremos de qué se trata. Este punto menos 2, si yo me acerco y lo marco, me dice que es una raíz, es donde la función corta el eje X. Y este punto de acá también me dice que es una raíz, que es donde corta el otro eje X, en otro punto donde corta el eje X. Como está elevado al cuadrado la X, puede llegar a cortar en 2 puntos. En el caso de la recta, como estaba elevado la primera, cortaba en un solo punto. ¿Quiere decir que va a tener siempre 2 raíces? No, puede ser que tenga una, o puede ser que no tenga ninguna. Es decir, la parábola está por encima del eje X o justo apoyadita sobre el eje X o colgando del eje X. Después vemos otro punto, el otro punto es este, que es la ordenada en el origen, o ordenada al origen, y otro punto que tenemos acá, que es el extremo, que podríamos considerarlo como vértice, y en este caso en particular es el punto más bajo y que es el mínimo. Tiene una particularidad, si nosotros sobre ese punto que es el vértice dibujamos una recta, esa recta de acá, van a ver que la divide
a la parábola en dos partes exactamente iguales. Y se les llama eje de simetría, es como si fuera un espejo. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá estoy con el eje. ¿Cuánto tengo hasta la parábola? Tengo un cuadradito, 2, 3, 4, 5. Y para este lado, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo vengo, por ejemplo, acá arriba, tengo 10 cuadraditos para la derecha, 10 cuadraditos para la izquierda. Es decir, siempre la distancia de los puntos de la parábola con respecto al eje de simetría es la misma. Es un espejo que la divide, como que la cortara al medio a la parábola, en dos partes iguales. Algo vieron ustedes en plástica o lo van a ver, que es la parte de simetría. Bien, la cosa es lo siguiente. Ven que acá nosotros tenemos, en particular, vamos a achicar un poquito más la imagen, acá que tenemos un punto, dos puntos, que son las raíces, 3 puntos, que es la ordenada al origen, y 4 puntos, que es el vértice. Quizás podríamos agregarle un puntito más, que es este de acá, que es el que está a la misma altura que la ordenada al origen, pero del otro lado. O sea, el simétrico de la ordenada al origen. Para eso se utiliza una formulita que se llama resolvente. Y lo primero que ustedes tienen que hacer es que la parábola esta les quede ordenada. El primer término al cuadrado, el segundo término a la primera y el último término, el independiente, el que no tiene x, e identificar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. A es el número que multiplica la x al cuadrado, entonces en este caso es 2. B es el número que multiplica la x. Todos, la otra vez me habían dicho es 2, no, es menos 2. Y ahí si no meten el signo, estamos en el horno. Y c, que es el número independiente, sería menos 2. Entonces ya tenemos esto, lo más importante, identificamos a, b y c. ¿Cómo hacemos para la fórmula resolvente? La fórmula resolvente es esta, es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 por a. Todo lo que no tiene ahí nada en el medio significa que es una multiplicación, ¿está bien? Es decir, ahí yo le podría poner el por, y acá el por, y acá también el por. Y como nosotros vamos a tener dos raíces, porque vimos que había dos raíces, la vamos a llamar x1 y x2. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos. Entonces ponemos menos b. ¿Cuánto vale b? Menos 2. Como es negativo, lo encierro entre paréntesis. Ojo. ¿Por qué? Porque este signo menos de la fórmula con el menos del valor me hace que sea más. Después me dice que más menos, es el más menos, se los expliqué, las raíces cuadradas tienen dos resultados posibles. Por ejemplo, la raíz de 100 es 10 positivo, porque 10 por 10 es 100, y también es menos 10, porque menos 10 por menos 10 me da más 100, porque menos por menos es más. Entonces, como voy a tener dos posibles resultados, es por eso que voy a tener el doble signo más menos. Me queda que la raíz cuadrada de b al cuadrado, entonces en vez de poner b pongo menos 2 al cuadrado, entre paréntesis siempre, menos 4 por a valía 2, y c que vale menos 12, y como es negativo lo pongo entre paréntesis, sobre 2 por a, que es 2 por 2. Bueno, este menos con este menos se transforma en más. Acá hago la cuenta, menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Hago los signos primero, menos con menos es más. Y después hago 4 por 2, 8, por 12, me olvido los signos, pues ya lo hice, 96. Sumo 4 menos 26, que me da 100, y me queda que 2 más menos la raíz de 100, dividido 4, es las raíces que estoy hallando. Entonces, esas raíces van a ser 2 más menos 10, porque saco la raíz cuadrada sobre 4. Entonces, me queda esto. Lo divido en dos partes. Por un lado tomo la suma, 2 más 10 sobre 4. Y por otro lado tomo la resta. Acuérdense lo que les dije. Me da exactamente igual que yo tome la suma para x1 o la resta para x2 o viceversa. Yo acá podría haber tomado el signo menos y acá podría haber tomado el signo más. Que sea x1 que sea x2 es lo mismo, porque en el dibujo van a tener que marcar los dos. Ya tenemos las dos raíces. Vuelvo a la gráfica. Si ustedes se fijan, el eje de simetría que pasa justo por el vértice está en la mitad de las dos raíces. Está entre el menos 2 y el 3, exactamente a la misma distancia. Fíjense, tenemos un bloquecito, 2 bloques, 3 bloques, 4 bloques, 5 bloques. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es exactamente lo mismo. Entonces, como es exactamente lo mismo, podemos sacar un promedio como si fuera el promedio de las notas.
sacamos, obviamente que ustedes no son de sacar ni 3 y menos 2, o sea, son de sacar muy buenas notas, pero supongamos que sean esas notas, las sumo las dos y la divido por 2. ¿Cómo sacamos el valor medio en lo que habíamos visto en su momento en estadística? Entonces, 3 más menos 2, me queda 3 menos 2 que es 1 sobre 2 es 0,5. Y a eso le puse que es x del vértice. Y esto se los agrego porque no lo habíamos visto en el video. Obviamente, como es un punto, o sea, este es un punto el vértice, y si es un punto, tiene que tener dos coordenadas. 0,5 que es una, y la otra que es menos 12,5. ¿De dónde sale? La otra coordenada la vamos a sacar de reemplazar en esta ecuación, ¿sí?, que es la ecuación que nos dieron como referencia. Vamos a hallar cuánto vale el i del vértice, y para hallar el i del vértice, lo que vamos a hacer es reemplazar a la x, ¿sí?, a esta x, la vamos a reemplazar por x del vértice, ¿sí?, y a esta x también la vamos a reemplazar por x del vértice. ¿Qué significa eso? Que a nosotros nos va a quedar esta ecuación de la siguiente forma. Me va a quedar 2 por 0,5 elevado al cuadrado menos, menos 2 por el x del vértice, que es 0,5 menos 12. Igual, hacemos la cuenta. Si nosotros hacemos la cuenta, tendríamos, ayúdense con la calculadora, o el 0,5 en fracciones queda joya. 0,5 al cuadrado es 0,25 y 0,25 por 2 es 0,5. 2 por 0,5 es 1, o sea que me queda menos 1, menos 12. Entonces me va a quedar que es menos 12,5. ¿Está bien? 12,5. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a pintar de amarillo porque son los resultados. Vamos a decir que el vértice es, y lo vamos a escribir como un punto. Abrimos paréntesis, ponemos 0,5, punto y coma, menos 12,5. Y eso coincide con lo que nosotros tenemos acá en la gráfica. Ya con esto tenemos completo lo que habíamos visto del zoom, que esta partecita me había quedado y ustedes tenían clase después.